Bueno, yo le pongo a esta charla neurofisiología intraquirúrgica desde el punto de vista del cirujano, o sea, desde el punto de vista no tanto de la técnica de la elaboración, sino en cómo nos sentimos nosotros y cómo, de alguna manera, hoy por hoy empezamos a dialogar con la médula, ¿no? Como metodología de monitorización que nos pueden ofrecer, muy básicamente tenemos tres alternativas, que es el electromiograma, que justamente es espontáneo o estimulado, ¿no? Los potenciales evocados y los potenciales evocados sensitivos y los potenciales evocados motores. El electromiograma está muy bueno, es una técnica que es sumamente sensible, o sea, siempre canta, siempre hace ruido, lo hace por cualquier motivo, pero también cuando hay una lesión, lo que hace una técnica altamente sensible, pero muy poco específica, ¿no? Entonces tiene mucho valor para algunas cosas, pero yo un poquito le pongo desde el punto de vista del usuario, obviamente, y del usuario en particular, el mío que hago deformidades, mucho ruido y pocas nueces, porque uno no tiene tanto valor el hecho de que aparezca, solamente es un llamado de atención mediano, por lo menos para lo que es nosotros. Dentro de esto que es el testeo de tornillos de pedículos, o el testeo de tornillos en algún caso, es un método que forma parte del electromiograma estimulado, algo así. Y en este caso tiene un poquito más de valor. Lo que nosotros fundamentalmente estamos viendo es qué nivel de impedancia, qué nivel de resistencia tiene el pasaje de la corriente para estimular el nervio y indirectamente inferir que una pared puede estar rota. O en algunos casos inferir que estamos cerca de un nervio cuando entramos transoja, lo que sea, ¿no? Y los valores en los que la cosa está bien y la cosa está mal oscilan entre los que consideran para hacer un margen muy grande, ¿no es cierto? Si con menos de 5 serían miliamperes, el nervio se expresa, quiere decir que realmente la cosa es muy permeable, y si necesitamos más de 15 para que se exprese, la cosa es muy impermeable, probablemente estamos muy seguros. En el medio está toda la controversia de si ese 5 lo llevamos a 6 o a 7, y si ese 15 lo llevamos a 11 o a 9, pero básicamente discuten los neurofisiólogos en cuál es el valor que tiene valor predictivo para pensar que hay permeabilidad o no de ese pedículo. Pero también acá yo pongo esto, o sea, de alguna manera en la práctica mía, yo creo que la diferencia entre palpar bien un pedículo y hacer un control de estímulo en el canal o en el tornillo es parecido a tocar la puerta, tocar el timbre. Son formas distintas de obtener lo mismo, por lo que pienso que por lo menos a mí no me da un gran servicio, esto es muy personal, pero sí me parece que tiene un gran servicio en lo que hace a la neurofisiología de los accesos laterales, por ejemplo, con el psoas, que ahí me parece que sí que tiene que por lo menos que puede formar parte importante de nuestro. Potenciales evocados fue el estándar nuestro hace un tiempo, era lo que nosotros nos manejamos, los que nos ofrecían los neurofisiólogos. Y bueno, es un método que permitió reducir 50% las lesiones medulares, que eso es importante, ¿no? El tema es que en su elaboración, en la elaboración de la onda, esa que ven ahí, esa onda que parece un poquito una onda de marea, tenemos que hacer más o menos entre 500 y 1000 promediaciones de estímulos en el pie, por ejemplo. La frecuencia de estimulación anda en los 4 Hz, con lo que si ustedes dividen una cifra por la otra, es difícil que puedan tener una buena onda, o sea, porque eso se hace por promediaciones, en menos de 2 a 5 minutos. Lo que hace que para lo que es una cirugía, ustedes capaz que pasaron 3 tornillos en 2 minutos, porque si están 2 trabajando, 2 o 3 tornillos que están en un proceso distinto, y las cosas llegan definitivamente, esto no vamos a discutirlo para no hacerlo tan largo, llegan tarde. ¿Cómo lo pongo acá? Porque las limitaciones que tienen es, bueno, por un lado evalúan solamente las columnas dorsales, o sea, un poco la columna posterior, lo que lo hace también interesante, ¿no? Y el desfasaje que les comento entre lo que es el evento, lo que produjimos indirectamente, y el tiempo de adquisición de la señal. O sea, es como andar con un GPS que nos va dando la información 2 minutos después, ¿viste? Tendrías que haber doblado hace 4 kilómetros. Entonces, eso no está... Es la parte que no está buena. Entonces, por eso pongo acá que es una información que es un poco tardía. De todas maneras, es un aporte importante en la comparación, en la evaluación para ver si hay lesiones vasculares, etc. O sea que tiene su valor. Y los potenciales evocados,
por lo menos para nuestra vista, es un elemento un poco más binario y de muy fácil interpretación. Estímulo y respuesta. Ustedes tienen acá, digamos, no sé si se ve el marcador, ¿no? No. Pero tienen acá bien esa onda polifásica, que es la contracción de algunos músculos. Y ustedes controlan manos, algunos músculos de la mano, controlan varios de los músculos de los miembros inferiores, pueden controlar en algunos casos músculos abdominales, y tienen una onda clara y definida de múltiples fases, entonces la interpretación es fácil. Y puede ser binaria, hay o no hay, o puede ser cuantitativa, midiendo cantidad de fases, volumen de esas fases y tiempo que pueden atrasarse en desarrollarse. Se nos hace más fácil interpretarlo, nosotros sin ser neurofisiólogos nos acostumbramos un poco a ver o que nos muestren y entender rápidamente y sinópticamente cómo es el tema. Criterios de alarma están, podríamos decir que siguen un poquito en establecimiento, pero como concepto grueso, una atenuación mayor al 80% es ya definitivamente muchas veces significativa. Y también puede tener valor cuánto tiene que incrementar el neurofisiólogo para obtener lo mismo, o sea, si tiene que ir subiendo el voltaje para obtener la misma respuesta. Obviamente la desaparición es un factor también sumamente importante. Y también se está trabajando mucho, como digo, en definir esto, y justamente este trabajo que es de Martini, que está publicado en el Journal of Clinical Neurophysiology, reciente, es un trabajo que puede marcar un estándar de evaluación, si bien es un trabajo preliminar, pero muy interesante, donde toma todos los factores intervinientes, como que es el tiempo de latencia, el volumen sumado, el área de todas esas fases, y aspectos, digamos, generando una promediación matemática que hace que muchas veces podemos, antes que nosotros visualicemos claramente que hay una disminución de onda, nos vaya anticipando que la cosa viene en el sentido inadecuado y hay que sugerir al cirujano que algo está por pasar o por empezar a pasar. Que puede ser es un trabajo obviamente muy interesante para que lo vean y que yo creo que va a traer cola. Vamos a ver un poquito qué hacer cuando hay pérdida de potenciales. Este trabajo del grupo de Lenke fundamentalmente marca en osteotomías vertebrales, que son las patologías, el tipo de procedimientos donde casi seguro vamos a tener algún tipo de evento, y vemos que de hecho los tiene prácticamente en casi la mitad de los casos. Y un poco qué medidas son las que toma a nivel básico, ¿no? Una de las medidas básicas es aumentar la presión sanguínea, que muchas veces uno trabaja con presiones muy bajas y tiene necesariamente que aumentarlas. Y otra es aflojar un poquito la corrección desde el punto que había llegado. Puede ser que haya sido otro factor el que esté jugando, que el cirujano lo conoce y lo percibió y también formará parte. Y normalmente, con estas alertas tempranas que nos da o inmediatas que nos da la neurofisiología, las medidas también son tempranas, casi siempre revierten la situación dentro del procedimiento y casi siempre seguimos andando, que eso es lo interesante de esto, que nos permite hacer cirugías más grandes y no tener que parar por ese motivo, ¿no? Un aspecto importante en nuestra práctica, por lo menos, nosotros usamos muchísimo la tracción alofemoral en la cirugía, lo consideramos un ayudante más en la cirugía. Para cirugías de curvas importantes y de radio largo es sumamente útil, pero también las utilizamos en la radio, muchas veces de radio corto, y ahí la neurofisiología es fundamental. Este es un trabajo de Stephen Lewis, que es relativamente reciente. Ve 36 pacientes operados en tracción, con tracciones moderadas, de entre 20% del kilo en la cabeza, del peso del paciente en la cabeza, y 50% en los pies. Y esos 36, prácticamente la mitad de sus pacientes tuvieron algún tipo de caída significativa de los potenciales durante la cirugía. O sea que la tracción, cuando ustedes operen con tracción, asuman que es altamente probable que van a tener una caída de potenciales de motores importantes y que el motivo va a estar en la tracción. No quiere decir que no la usan, quiere decir que usen neurofisiología cuando hacen tracción, porque el tema revierte fácilmente cuando ustedes disminuyen o sacan la tracción. Vemos que tuvo casos incluso con caídas prácticamente completas, que un tercio de los casos tuvo caídas completas. Y siempre suele pasar más o menos a la hora de cirugía. A veces pasa un poco antes, a veces un poco después, pero es como casi regla que tengan esto y tenganlo en cuenta. Vamos a seguir con esto. En todos los casos que refiere, todos revirtieron y no tuvieron ningún tipo de secuela neurológica. Y lo interesante es que las caídas de potenciales motores no estaban asociadas a caídas de potenciales sensitivos, lo que hablaba de que en el proceso de tracción
entra en, digamos, en un umbral isquémico la médula, sobre todo de la espinal anterior, que no logra afectar la parte posterior. Y es un umbral que, digamos, que evidentemente no lesiona, pero que quizás si lo dejamos toda la cirugía sí va a lesionar. Vamos a seguir. Bueno, y pasemos un poquito de esta breve introducción del tema a un poco lo que es la cirugía. Nuestra cirugía, que muchas veces tiene mucho de esto que vemos en la foto, nosotros son cirugías sumamente agresivas, donde jugamos a la prestidigitación con espadas y con cosos, y realmente muchas veces pasan cosas terribles. Voy a mostrarle algunos casos, algunos míos y algunos cercanos, que son sumamente impactantes, como este. Es un paciente que fue operado en nuestro servicio, paciente con síndrome de Down, con una cuadriparesia espástica. Ahí ven las imágenes, vemos que pacientes que tienen inestabilidad C1-C2, aparte tenía unos odontoides, o sea que tenía sobre llovido mojado, 2 factores de inestabilidad con esa compresión tan significativa que ven ahí. Pero tenía unos potenciales bastante razonables, salvo en el tibial de uno de los lados. Los potenciales eran bastante seguibles, así que auspiciaba una cirugía donde se podían seguir la neurofisiología. El objetivo era hacer una artrodesis posterior, instrumentada, occipito cervical, resecando el arco posterior. El cirujano reseca como primer medida el arco posterior del atlas, y ya con este gesto, ustedes volvemos atrás, fíjense, tiene una sugestivísima caída de prácticamente todos menos un tenar, situación que se mantiene en el tiempo. Cuando pasa una cosa de estas, con una posición adecuada, uno repone la presión y todo, no hay un gesto para atrás que uno pueda hacer, es bastante complicado, porque lo que hizo es sacar un arco, en realidad es una medida que mejoraría la situación. Y bueno, se espera un poquito a ver qué pasa, se generan todas las medidas para tratar de resolver el problema y el paciente no mejora. Ahí aparece un esbozo, pero no mejora y el paciente no mejoró. El paciente no retrotrajo esta situación y lamentablemente quedó con una cuadriparesia bastante importante. De hecho, salió con traqueotomía del hospital y después recuperó algo, pero quedó sumamente dañado. En este caso, la neurofisiología nos marcó el momento del problema, pero no nos permitió revertir el proceso. Evolución postoperatoria, bueno, terminó estabilizado y todo, pero no fue bien. Acá tenemos otro caso que lo marqué de esta manera, dice, te lo advierto, no lo toleraré nuevamente, trátame de otro modo, porque hubo que cambiar el plan. Muy parecido al paciente. También un paciente con un Down, con una tetraparesia asimétrica, predominio derecho, todo un cuadro de piramidalismo por todos lados. En este paciente, ahí les muestro las imágenes, ven que parece el otro, parece el mismo, también tiene unos odontoides. La médula está sumamente apretada en el canal, en forma dinámica. Y la neurofisiología con el paciente ya colocado en posición es muy buena. La verdad que tenemos un registro que está re lindo, estamos todos contentos porque uno tiene un paciente de alto riesgo, pero que lo va a poder seguir con comodidad. Ven que las ondas son bien definidas, polifásicas, está bárbaro. Entonces, este paciente lo operé yo. Empieza la cirugía, yo de ese paciente decidí no sacar el arco posterior, quería hacer un alambradito sublaminar, que siempre nos fue bien con un método muy sencillo, con eso siempre es lo que usaba antes sin ningún problema, es muy barato. Entonces empieza el proceso del pasado alambre en el que no hubo ningún tipo de problema y empieza después el tensado del alambre, era un alambre atrax, empecé el tensado, empezó a sugerirse algo y tensé un poquito más y me pasó esto. ¡Guau! Todo. Se perdió todo. Rápidamente dije, ¿qué pasó acá? Entonces le pido, hacer un control de costado y bueno, ahí vi lo que pasó. Al ser un odontoideo, en vez de reducir yo, lo que hice es incorporé la parte residual de esa odontoides en el canal. La situación pinta desastrosa. Obviamente rápidamente saqué el alambre y saqué el arco del atlas, ¿no?
lo que es lo que se le hizo, aumentamos la presión y todo ese tipo de cosas. Inicialmente no, después al empezar a sacar el alambre y el arco del Atlas, la cosa empezó a esbozar una mejora, que uno empieza a respirar despacito, empezó a mejorar y mejoró prácticamente casi totalmente en ese momento. Y ahí tuve que hacer aparte lo detecté en tiempo y forma en este caso, porque, y hicimos cambios en la actitud, y se cambió la técnica también. Hicimos una revisión occipito-cervical, disponíamos de instrumental en ese momento ahí, así que cambiamos el objetivo, el paciente recuperó las ondas previas, felizmente recuperó todo y terminó con una a ver si se ve acá, con una ortodesis occipito-cervical, que no era el plan primario, y anduvo muy bien. Acá realmente la neurofisiología nos salvó de tener un caso muy desgraciado. Acá tenemos otro caso más. En este caso es una paciente que tenía un antecedente de toxoplasmosis congénita, una curva de radio corto, mediana grande, que le decidimos hacer, ustedes lo ven ahí clínicamente, este paciente decide hacerle una tracción, nosotros hacemos tracción aún con cifosis, no tenemos inconveniente, una tracción medianamente prolongada de unas 2-3 semanas, después de hacer la cirugía en tracción y hacer un combinado anterior y posterior, que era lo que hacía en ese momento. Ahí tiene el estado final de la tracción, fue muy buena la corrección y toleró muy bien la tracción durante el proceso de internación. El paciente se opera en tracción. Perdón, me pasé una. Ahí tienen, sobre la izquierda arriba, vienen las primeras dos líneas con los potenciales bien a derecha e izquierda, rojo y azul. Eso corresponde al momento donde nosotros hacemos todos los tornillos Humphrey y hacemos un controlcito radiológico. Después, cuando hacemos el control radiológico, obviamente Martín sale del recinto, que son 2 minutos, 3 minutos, tapamos el campo, hacemos el control y él vuelve. En el momento que vuelve y prende el equipo, encuentra esto, que las ondas se empiezan a perder de uno de los lados, concretamente del lado cóncavo. Y entonces, bueno, rápidamente, yo ahí retiro tornillos, como se ve a la derecha, retiro tornillos sospechosos, los últimos actos, y lejos de pasar nada, recluta el lado derecho. El lado convexo también empieza a tener la caída y cae, y subimos la presión. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que, todavía no habíamos leído el trabajo de Lewis, se me ocurre decir, pero levanten la tracción y pónganla en una sillita. Y cuando levanté la tracción y la puse en sillita, automáticamente los potenciales reaparecieron en el circuito. Y eso nos resultó muy ilustrativo. Y cuando vi el trabajo de Lewis me encantó verlo porque es lo que había vivido en ese momento, eso fue hace unos cuantos años. Incorporamos ya la alerta sobre la tracción, y cuando digo que ahora los neurocirujanos parecen pescadores, los neurofisiólogos que van manejando la tracción nuestra, es por eso, porque manejan a veces sacan un poquito de peso, agregan peso y van manejando ese efecto que tiene la tracción frontal. Y este paciente evidentemente tenía una habilidad especial y también me hizo lo mismo cuando coloqué la barra convexa y tuve que ir negociando de a poquito hasta el final, tuve que recolocar la barra cóncava, volver a la convexidad, doblar la barra, y lo fuimos llevando despacito hasta donde nos permitió. Este paciente fue donde construimos el término negociando con la médula, porque estábamos como que charlando, dejamos un poquito más, y llevamos hasta donde pudimos. Finalmente el paciente terminó con la neurofisiología totalmente normal y una corrección un poquito menor de la que hubiéramos querido en principio, ¿no? que es la que ustedes ven acá. En la diapositiva actual, el paciente clínicamente igual quedó muy bien. Este caso que tengo acá me lo facilitó la doctora Guma. Es un caso donde el cirujano operó esta curva. Bueno, no discutamos si esta curva hay que operarla o no, pero yo creo que sí, yo creo que voy a operarla igual, el paciente quería. Y en el proceso de la cirugía, que fue una cirugía que de acuerdo a lo que me dice el cirujano fluyó sin ningún inconveniente, hubo un en el lado cóncavo, donde percibió el cirujano que violó medialmente, levemente, un pedículo medial. Entonces le preguntaron a la neurofisióloga, ¿pasó algo? La neurofisióloga esperó un ratito y dice, no, pero al ratito notó que sobre el lado donde hubo el incidente, empezó a haber una caída y cayó. Entonces el cirujano dijo, bueno, esperemos un poquito, que seguramente esto, si cayó así, probablemente se va a recuperar, es asimétrico, que es lo que suele pasar. Y en vez de pasar eso, a los 10 minutos que pasó,
empezó a caer la derecha, empezó a caer el otro lado. Entonces ahí el planteo es distinto. Esto es una lesión de noxa objetiva que se vio cuando ocurrió, que no existe más, pero que en vez de la cosa empezar a recuperarse, que es lo que uno esperaría, empieza a agrandarse. Algo está pasando acá. El cirujano decide tomar una medida que es hacer una laminectomía y explorar. Hace una laminectomía y no encuentra nada, pero el paciente, a pesar de que no encuentra nada, en el proceso inmediato empieza a recuperar en sentido inverso. Recupera primero el lado derecho y después recupera el otro lado. De hecho, termina la cirugía sin problema y la paciente obviamente después se queda pensando qué pasó. Hice la laminectomía, no encontró nada, igual lo manda a estudios después y se encuentra con esto, se encuentra con un hematoma por debajo, que era la causa, que sin darse cuenta, de alguna manera indirectamente, gracias a la laminectomía, toleró ese hematoma y el paciente no tuvo inconveniente, no tuvo lesión y la cosa terminó bien. La neurofisiología nos evitó una lesión gravísima en un caso de indicación incluso hasta discutible. Y este es un paciente más que reciente, hace 15 días atrás. Es una hemivértebra en corner, con una curva que no eran tan grande. Tenía los valores que ustedes ven, es la paciente con la clínica que ustedes ven acá, con estos valores angulares, pero de un radio muy corto. Y acá pueden ver bien las imágenes de la tomografía computada, donde estos pacientes el conflicto que tienen fundamentalmente en el córner del pedículo de esa hemivértebra, que pasa como una polea y genera conflicto, parecido al caso que nos trajo, menos evolucionado obviamente que nos trajo Rubén, con uno de los casos que mostró. Y bueno, estos casos tienen alto riesgo. Esta paciente estaba con una hiperreflexia bilateral moderada, pero no tenía síntomas neurológicos importantes, entonces solamente tenía signología. La operamos con la idea de hacer una hemivertebrectomía del lado convexo y eventualmente algún gesto adicional. En el proceso, acá venimos, la cirugía venía con alguna alteración de uno de los cuádriceps inicial suave, pero básicamente transcurría bien. Esto corresponde a un solo lado, corresponde al lado derecho. El lado izquierdo estaba en monitoreo, el lado izquierdo no tuvo ninguna modificación, que es el lado que yo estaba operando, pero el lado derecho, que no estamos haciendo nada, hace una caída súbita e importante durante un gesto que no lo merecía. Estamos haciendo la resección de la vértebra sin ningún tipo de inconveniente. Analizando el tema de qué pasó, se hizo la elevación de presión, pero se asumió que el paciente no estaba en tracción, que podía estar en conflicto con el pedículo del otro lado, así que me abocó a resecar el pedículo del lado cóncavo, con lo que aparecen algunas arruguitas que ustedes ven ahí, que sugieren que la cosa estaba por ahí y mejora. Asumo que no hay una noxa adicional y tengo una situación asimétrica. Un lado está funcionando perfectamente bien y otro lado empieza a mejorar, con lo que asumo que saqué la noxa y que lo que está y que probablemente se recupere. Decido seguir con la cirugía. En el proceso de grifado parece querer hundirse de nuevo lo poco que se había ganado. Ahí negociamos un poquito tratando de sacar algo y el paciente después vemos que sobre el final de la cirugía empieza a recuperar nuevamente el potencial, no al valor basal, pero en este caso yo decidí no suspender el procedimiento porque entendí que lo que haya pasado con ese fulcro de el pedículo ya no estaba y dejarlo destabilizado era un problema mayor. Así que bueno, el paciente, acá tenemos hubo una propuesta de metilprednisolona del neurofisiólogo, médica del equipo de Martín, que discutimos y bueno, yo decidí no hacerlo y es un tema de discusión que en sí mismo podría requerir una pelea local, pero es un tema de discusión que no lo vamos a meter acá porque se va a hacer muy largo. Y el paciente sí hizo se vio una paresia moderada, asimétrica en el postoperatorio, que fue mejorando. Me dijeron ya que está prácticamente normal la paciente, pero nos dio un susto. Y acá tenemos otro caso donde estamos aplicando neurofisiología, que es un osteomosteoide. Acá en este caso es un osteomosteoide a nivel lumbar. Esto lo tenemos una experiencia relativamente grande con osteomosteoides. Y cuando tienen una situación que la termoablación, que es lo que hacemos para tratarlo con radiofrecuencia, podría generar algún tipo de coagulación o lesión de algún nervio o médula, utilizamos la neurofisiología como control y hacemos pulsos escalonados
para que nos permita ventanas de observación, aunque ya podemos hacer incluso neurofisiología intrapulso. Entonces nos permite quemar osteomostoides incluso prácticamente inmediatos a la médula. Hay un trabajo ya en galera y en presentación para Spine Deformity, que creo que va a estar este año o el año que viene ya para leerlo, que es muy interesante. Y bueno, y en esta tarea tenemos los lenguaraces, que son un poco los que nos traducen el lenguaje con la médula para que podamos charlar con ella y hablar. Y acá está el doctor Martín Segura, que nos acompaña, que es un neurofisiólogo brillante y que gracias a... Tengo la suerte de tenerlo en el equipo y desde ya que lo recomiendo a todos ustedes. Y su equipo, la doctora Talarico, la doctora Lee, que además es mi señora, por lo que no es mi neurofisióloga, porque si no alguien tiene que cocinar cuando vuelvo a casa y yo tengo que cocinar cuando ustedes la llaman. Así que, y la doctora Guma, que también colabora con muchos de ustedes, y otros neurofisiólogos que necesitamos que sean más porque están faltando. Y este es un cuadro de decisiones que no lo voy a desarrollar ahora, lo dejo eventualmente planteado porque nos puede contar Martín, que lo desarrolló, que es muy interesante. Parece muy complejo, pero cuando uno lo lee ve que es lo que uno hace. Quizá la primera parte del cuadro la hace el neurofisiólogo en apenas, a veces fracción de un minuto, hace todo ese cuadro decisorio antes de decirnos a nosotros, me bajaron los potenciales y pegarnos un pequeño susto. Y bueno, ahora pasamos a los casos. Hay 5 minutos para comentar, así que no sé si quiere alguno agregar algún contenido. ¿A ti? Sí, adelante. Hacer 2 o 3 comentarios. Uno es sobre el tema de la tracción. Ustedes saben que normalmente el neurofisiólogo toma lo que se llama un potencial basal, y en una cirugía de escoliosis convencional, en la cual no se usa tracción, el momento ideal para el verdadero basal es una vez terminado el legrado y justo antes de comenzar con la instrumentación y todos los procedimientos invasivos. La única excepción a esta situación es la cirugía que es con tracción, porque la tracción se instala desde el inicio mismo del procedimiento y el monitoreo debe tener su basal en ese momento. El segundo comentario que quería hacer es algo a lo que hizo alusión Mariano, y que es el tema de la reversibilidad o no reversibilidad. Y por supuesto la reversibilidad o no reversibilidad, y lo que hace un poco también a la idea de qué tan útil es el monitoreo para prevenir el daño neurológico, porque digamos, hay muy poca discusión en el mundo, si la hay, acerca de la capacidad del monitoreo para detectar que hay un problema neurológico en curso. Sobre lo que hay menos evidencia es sobre que el monitoreo realmente puede tener un impacto en prevenir el daño neurológico. El modelo ideal para eso es lo que Skinner ha llamado el reversible signal change. ¿Qué es eso? El cambio de señal reversible que ocurre cuando hay una maniobra, ¿no es cierto?, que todos conocemos, como puede ser, por ejemplo, una corrección, ¿no es cierto?, que todos conocemos que puede producir un cambio. Entonces, al producir el cambio electrofisiológico, esto produce un feedback al neurocirujano, el cirujano corrige por ahí menos, ¿no es cierto?, y la señal vuelve al nivel normal. Ese tipo de ejemplos, ¿no es cierto?, en los cuales, que están en el paper que yo publiqué en el Journal of Clinical Neurophysiology, son una forma de demostrar que cómo el monitoreo, merced a la intervención que genera en el cirujano, puede prevenir un daño neurológico que muy probablemente sí hubiera sido definitivo si no se hubiera actuado, ¿sí? Situación muy distinta es cuando la noxa es muy abrupta. El ejemplo más catastrófico y por todos conocidos es el trauma medular directo, donde puede haber una contusión. Bueno, lamentablemente en esos casos ya la alerta no provee demasiado beneficio, o el beneficio es relativo. O sea, si es solo un hematoma, como mostró en el caso Mariano, mejor, pero si hay una contusión medular directa, algo va a quedar en el paciente.
En el caso de la vertebrectomía, quería comentar que lo estudiamos, porque bueno, no lo sabés, lo estudiamos el jueves con potenciales motores posoperatorios. Porque quedaba cierta duda por la semiología de la paciente si el cuadro había sido polirradicular o era realmente un toque en epicono, sobre todo de la parte rostral de cono, y sí, motores eléctricos despiertos con estímulo monopulso, que la niña se bancó perfectamente y que demostraron que tiene una alteración central. O sea que esto fue un toque, claro. Porque el cambio del potencial motor, que de un lado desapareció y del otro lado permanecía perfectamente bien, se acompañó además de una caída del potencial somatosensorial. O sea, casi estrictamente unilateral, con una simetría grosera, motor y sensitivo, es sinónimo de prácticamente daño estructural de tipo traumático o compresivo. Bueno, muchas gracias, Martín. Un poco con el caso que mostraste del down, que al resecar el arco posterior te bajan los potenciales. ¿Cuál fue? A nosotros nos ha pasado y me ha pasado en alguna situación similar, y que son esos casos de decir, bueno, como vos dijiste, ¿y ahora qué hago? O sea, claro. Si estoy trabajando y grifando una barra, la aflojo. Exacto. Si tengo sospecha de un tornillo, lo retiro. Pero acá, resequé. También yo, por ejemplo, uso potenciales evocados en laminoplastia. Y es un poco lo mismo. O sea, bueno, está bien, y hago la laminoplastia y una vez que abrí, y ahora qué hago, pongo la tapo de vuelta. Y la pregunta siempre es, un poco a los dos le hago, ¿a qué lo adjudican? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Qué es lo que pasa en la médula en ese momento? Claro, ¿Qué evento hay? Ahí, digamos que ahí empieza a conjeturar qué pasó, ¿no es cierto? Claro, yo también conjeturo. Uno trata de echarle la culpa al paciente y a la médula. Portó mal, que hizo el estupor vascular. Yo pienso que puede haber habido un conflicto entre instrumento y canal, pero claramente puede haber algún fenómeno vascular. Yo interpreto siempre también como un evento vascular. Claro, pero digamos, uno no lo puede mostrar. No. O como un ejemplo de edema o inflamación. A mí me parece raro que el evento vascular pasa algo tan dramático. Y lo que estamos haciendo ahora siempre cuando hacemos una recesión del arco del Atlas es hacerla bien externa. Claro. Utilizamos el bisturí armónico, que prácticamente no tiene lesiones, un corte súper finito y un el arco con cuidado. Eso lo puedo dar como consejo, pero bueno, creo que acá es un accidente quirúrgico. Sí. Bueno. Perdón, tal vez algo que ayudaría, porque todos sabemos que el territorio de la espinal anterior siempre es más vulnerable, ¿no? Es ver qué pasa con los somatos. O sea, si los somatos están preservados y la caída es exclusivamente de los motores, la hipótesis de que hay un fenómeno vascular que puede ser un espasmo prolongado, por ejemplo, por la descompresión de los arcos posteriores, cobra más fuerza. Si el daño es combinado, más probablemente sea mecánico, compresivo, etc. Que quizá la utilidad más importante de la persistencia de mantener los somatos. Por supuesto, claro, porque Mariano explicó muy bien que contamos con múltiples técnicas, pero esto no significa algo fundamental, y es que el monitoreo siempre debe ser multimodal. Por supuesto que dependiendo del caso uno pone más énfasis en una que otra técnica, pero uno usa siempre todas, porque se complementan entre sí y permiten una mejor interpretación de lo que está pasando. Bien. Buen día. Vamos a presentar un par de casos que vamos a ver si son interesantes. Esta es una paciente de 18 años con una cifosis angular torácica a nivel de T6 y T7. Presentaba una dorsolumbalgia de un año de evolución, debilidad en miembro inferior, en ambos miembros inferiores, con mayor compromiso del lado izquierdo. Esta era la clínica de la paciente.
Voy a ir pasando un poco más rápido la parte diagnóstica para llegar un poco también al evento que por ahí nos puede llegar a interesar más en este caso. Bueno, se sospechó una tuberculosis, se hizo una biopsia quirúrgica, se diagnosticó un mal de Pot y se decidió hacer una vertebrectomía con una estabilización posterior. El tema es cuando la paciente se pone en decúbito ventral para comenzar la cirugía, tenemos una caída de los potenciales. Entonces, Este es el cuadro, ¿verdad? este es el cuadro que tenemos. Una paciente que no empezamos a operar y ya tenemos caída de los potenciales solamente con el decúbito. ¿Esos son somatos? Motores. Motores son, sí. No, perdón. Somato. Somatos Sí. sensitivos. ¿Y los motores? No tengo foto de los motores. También había caída. Martín, ¿qué pensás? ¿Qué pienso? ¿Cómo lo interpretas el cuadro? Hemos visto con la puesta en posición del paciente, no exactamente en este modelo, pero a ver, puedo contar algo que ustedes conocen muy bien. Yo monitorizo mucho acromegálicos, por ejemplo, y en acromegalia la puesta en posición del paciente es algo dramático, que a veces limita incluso la posibilidad de operarlo, ¿no? Excepcionalmente, pero la limita y hay que jugar con la posición. La espondilolistesis podría ser otro ejemplo, en el cual la puesta en posición es un factor. Acá yo creo que hay que pensar que hay algo mecánico. Me gustaría ver los motores, lamentablemente no están, pero que hay algo mecánico que modificó la relación en el canal con la puesta en posición, ya sea por un mecanismo, algo meramente mecánico o vascular, produce la caída en la potencial. Pero repito, he visto puesta en posición. Siempre cuando uno tiene un cambio en la puesta en posición hay que considerar algo, que los factores periféricos. O sea, la puesta en posición puede afectar los potenciales porque esté modificando algo en la anatomía de la columna y por lo tanto de la médula, o porque esté afectando por compresión vasos periféricos, ¿no? Yo veo que ahí abajo hay un apoyo sobre las femorales, ¿no es cierto? Y cuidado, porque cuando hay compresión vascular periférica, lo primero que se pierden son los potenciales somatosensitivos, antes que los motores, ¿no? Eso es muy fácil. ¿Este paciente que tenemos? Y me falta información electrofisiológica, quisiera ver los motores, quisiera ver, y se hicieron arribos popliteos, porque es muy importante, a ver, uno puede diferenciar muy bien si la compresión es periférica o es por un problema real en la columna, teniendo un registro del somato sensitivo en el nervio popliteo, porque ahí tiene un potencial de nervio. Si ese cayó, es por una compresión periférica. Algo está pasando con la irrigación por un decúbito. ¿Me entienden? Si ese está normal y el problema está más arriba, el problema está en la columna y en la médula. Hay que buscar por eso. Bien. Doctor Verón. Sí. ¿Algo más para agregar o difícil está de agregar. acuerdo con el doctor Martín? No, estoy de acuerdo. Lo que quiero preguntar, ¿qué conducta tomaron? Si, digamos, Claro. la sacaron de esa posición para ver si recuperaba los potenciales. Sí, no recuperaba potenciales. Okay. Bueno, esto, digamos, por ahí hace pensar que más que una cuestión vascular, una cuestión estructural, ¿no? Compresiva, probablemente. No. Y ahí tuvieron que tomar la decisión si seguían sin potenciales o paraban. Exactamente. Operarla o estudiarla. ¿Se hizo wake up ahí en ese momento? No se hizo wake up test. A ver, todos estamos de acuerdo en que el wake up es una reliquia de la época de la premonitorización, pero esto no significa que el wake up no tenga un lugar en las conductas. Una indicación clara del wake up es cuando los potenciales se pierden.
¿no? Es una forma de reconfirmar clínicamente. Y además tiene una gran ventaja, que a veces es innecesario llegar al wake-up total. O sea, a medida que uno superficializa al paciente para despertarlo, los potenciales que se habían perdido muchas veces comienzan a retornar simplemente porque hay una interacción entre lo que esté pasando en el paciente desde el punto de vista de la médula o lo que sea y la anestesia, ¿sí? Un efecto aditivo, que ya tranquiliza, porque si los potenciales vuelven significa que el problema no es tan dramático. Así que yo hubiera intentado superficializarla y ver si había mejoría en los somatos y los motores, antes de decidir si sigo adelante o no, y cómo sigo. Ok, es decir, bueno, uno aquí como cirujano tiene que hacer la conjetura, es decir, bueno, muy bien, ¿cuál es la etiología? Son todas conjeturas, hipótesis, ¿no? Pero ante esta situación, digamos que los potenciales no recuperan, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? ¿Qué pensás? Una situación medio rara porque la paciente venía caminando, venía normalmente, normal con la parte clínica, evidentemente, le hicieron por ahí radiografías con fulcro y no tuvo ninguna alteración, digamos, evidenciada clínicamente. Ya había estado en esta posición para la biopsia quirúrgica. Por eso. Sí. Seguro que faltan elementos, como dijo el doctor, para tomar la decisión, pero sin duda la despertaría a ver si esto es real, ¿no? La parte más que nada motora y bueno, ahí tomaría la decisión. Una pregunta, perdón, ¿qué anestesia se está usando? Tío. TIVA. ¿TIVA con propofol y remifentanilo? Sí, creo que sí. La verdad, no sabría decirte específicamente. Sé que era TIVA, pero no sé si propofol y remifentanilo es lo que usamos de protocolo generalmente en el hospital. No sé si hubo algún cambio específico en este paciente. Y una pregunta, perdón. ¿Habían hecho basal previo a posicionarla? Sí, Y estaba normal. y estaba Lo normal. habías hecho. Perdón, hay una pregunta. ¿Te Santiago. puedo hacer una pregunta? Vi que la biopsia la hicieron a cielo abierto. Sí. ¿Con drenaron? ¿Fue una biopsia o un...? No, fue solamente biopsia. ¿Y ahí violaron el conducto cuando hicieron o tomaron? No, Después, creo que está la foto del... No se violó el conducto. Bien, ¿y después de eso volvieron a hacer algún otro estudio o ya siguieron con lo mismo? No, se siguió con lo mismo. Mariano, suponte, desaparecieron los potenciales. Wake up test, negativo. ¿Y ahora? No, negativo es no movilidad. Digamos, despiértenla, manden la terapia, vamos a analizarla ahí y después vemos cómo seguimos, analizamos neurofisiológicamente. A veces ya se le hace, como dijo, se le hacen motores a la paciente no quirúrgicos, ¿no? Que nos permitan replicar la situación. Que eso Martín nos ha hecho alguna vez el tema de poner al paciente en posición, pero en su consultorio, ¿no? Hacer una fisiología. Y bueno, después evaluar también, qué sé yo, algún tipo de técnica, no sé si también da para introducir la ketamina acá y facilitar un poco los potenciales. La ketamina es útil para mejorar los motores, no los somatos. Mirando la data neurofisiológica que está disponible, y mi tarea acá es comentar lo neurofisiológico esencialmente, no veo claramente los basales. Veo un esbozo de respuesta basal, pero diría que si los basales son los trazos superiores de ambos lados, son bastante poco reproducibles. Coincido en que después hay un deterioro marcado de lo poco que se ve al principio, pero los basales no son buenos. No sé por qué, no estaba allá. Bien, creo que había otra pregunta, ¿sí? Sí. Pará y por favor en el micrófono, así escuchamos todo. Y después seguimos, por favor. Sí, ¿qué tal? Ahí no llego a distinguir bien, no sé si lo comento, pero no sé si habían registros y estímulos motor y sensitivo en miembros superiores, que eso también sería muy útil en estos casos. Sí, teníamos, pero no tengo las imágenes. Sí, teníamos registro arriba. ¿Los basales no cambiaron? No cambiaron. No hubo ningún cambio. No hubo variación. Ok. Sí.
Bueno, nosotros lo interpretamos como un hecho mecánico de compresión. Se habló mucho con la familia, se planteó las diferentes alternativas y la familia accedió a proseguir con el procedimiento. Salimos de quirófano a hablar con la familia para tomar una decisión en conjunto. Hicimos una costotraversectomía izquierda, hicimos la corperectomía de T6 y T7 y la fijación. Este fue el resultado. La paciente recuperó a íntegro. ¿Recuperó cuándo? ¿Inmediatamente? Inmediatamente. No, fue sin potenciales durante toda la cirugía. Postoperatoriamente, cuando se despierta, movilización completa. Pero, perdón, sin potenciales significa que dejaron de registrar o que... No tuvimos registros de los potenciales durante la cirugía, o sea, no tuvimos respuesta nuevamente. O sea, no se dejó de registrar. Continuaron buscándolos, pero siguieron sin respuesta, exactamente. Ni de motores ni de sensitividad. Exactamente. Sí. Martín, La verdad una que pregunta, porque acá uno hace una conjetura. ¿Habrá sucedido algo o verdadero fue un falso negativo? No. ¿Qué porcentaje hay falso negativo? No, falsos negativos con motores, yo diría que no existen. Salvo que haya un problema técnico. El problema técnico podría ser que los registros no sean completos. O sea, que falte el registro en un músculo que puede resultar debilitado, ¿no es cierto? Más particularmente en una lesión de tipo radicular que en una lesión de tipo medular, desde luego. Pero si todos los registros son adecuados, la técnica de estimulación es adecuada, y no hay problemas con la anestesia ni con la TAM, no tiene por qué haber ningún falso negativo. La gran discusión es con los falsos positivos, que sería para tratar en otro momento. Así que no, yo diría que falsos negativos no hay. Me llama la atención que no haya habido, o sea, si las maniobras que se hicieron en la cirugía a ciegas solucionaron el problema a tal punto que la paciente al despertar movía, deberían haber reaparecido los potenciales motores, sobre todo en la etapa previa al despertar, digamos, suponiendo que había algún efecto aditivo de la anestesia. Si es que se la siguió monitorizando hasta piel, como hay que hacer siempre, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario? No, coincido. No parece que se haya resuelto a partir de la cirugía. O sea, pienso más en que tal vez hubo alguna falla del monitoreo, porque es muy llamativo que digamos, se haga la corrección, no haya registro en toda la cirugía y al despertar la paciente movilice como si no hubiera pasado nada. Tendría que haber una transición, digamos, claro, totalmente. Sí. Okay. Yo desde el punto de vista, ¿no? de este caso, evidentemente fue bien, pero yo no lo sacaría como recomendación, pues cuando les pase esto sigan adelante, si no hay un motivo, digamos, la paciente que está deteriorándose, igual, mira, esta chica viene perdiendo valores, no tengo potenciales, vamos igual. No parece el caso de esta paciente, que en realidad estaba estable desde el punto de vista neurológico, así que me parece que lo que yo sugeriría es, más allá de que este caso evidentemente fue muy bien, parar, esperamos, tenemos un tiempo de análisis sin ningún tipo de inconveniente con el paciente después, la semana siguiente, y bueno, si después ya con todo analizado nos puede pasar lo mismo, sí, sigamos adelante. Una pregunta al auditorio. Acá se plantea el hecho de haber seguido o parado. ¿Quién hubiese parado? ¿Seguido? Bien, gracias. El próximo caso. Si anduvo todo bien apenas terminó la cirugía, uno hubiera hecho el wake up o le hubiera dado vuelta, le hubiera despertado y hubiera movido las piernas, yo creo que hubiéramos seguido también. Hubiera generado la duda esa, que es una mala técnica de... Eso es lo que yo planteé como paso nodal para tomar la decisión. Ahora, si después uno la despierta y no mueve, bueno, ahí sí, uno la estudia, todo, pero claro, posiblemente hubieran dado vuelta, se hubiera despertado y hubiera movido las piernas. Bueno, esta es una paciente de 12 años con una escoliosis idiopática del adolescente con una espondilolistesis grado 1 asintomática. Foto de la clínica.
donde se planteó hacer una artrodesis T2-T12. Fotos de un poco de imágenes de resonancia. Bueno, no tengo las imágenes de los potenciales, no es una paciente mía esta. Se abren ambas goteras, se realiza la fasectomía de T6 izquierda, ahí se produce el famoso UPS, se empieza con sangrado con líquido cefalorraquídeo, se tapona con hemostáticos y aparece caída de potenciales del lado izquierdo. Ahí estamos. O Ahí sea, estamos. teóricamente es un cuadro de contusión medular. ¿Qué te parece, Martín? Podría ser qué tipo de potenciales estaban haciendo. No es paciente mío, así que no sé, pero generalmente el equipo trabaja con motores Sí, y somatosensitivos. Obviamente es un mecanismo traumático, ¿no? Cuánto hay de concusión y cuánto hay de contusión, no sé, pero seguramente algo de contusión hay. ¿Pensás lo mismo? Coincido, sí. Ujú. ¿Qué hacer? Un mecanismo contusivo, esperar la recuperación. Uno espera que eso algunos minutos se pueda ir teniendo algún proceso de recuperación. Y en el caso de que no se recupere, si uno sabe dónde fue la contusión, hacer una ventana, una liberación. Okay, vos decís de esperar a ver si recupera. ¿Qué es esperar a ver si recupera? Y esperar un tiempo prudencial, 10, 15 minutos, viendo de hacer una ventana. ¿Vos sugerirías lo mismo, Mariano? Sí, a partir del momento que se produce un hecho objetivo, ¿no? Que es la contusión, un tiempo de análisis es necesario, qué conducta tomar, ¿no? Vimos el caso anterior donde tuvo una situación parecida que yo presenté y bueno, había un momento de análisis donde surgieron nuevas evidencias que impulsaron en un sentido de decir, bueno, acá hay que hacer algo porque esto viene empeorando, o puede pasar que en ese tiempo de análisis pase lo contrario, que hay líquido cefalorraquídeo, lo que es un cagazo feroz, porque sumado al... pero tiene de bueno que es unilateral, entonces uno piensa, bueno, quizá le pegué una patadita, a la dura la rompí, pero al otro lo golpeé, y la cosa va mejorando, y por ahí el potencial va mejorando, y digo, bueno, vamos a seguir adelante porque esto parece que arranca, o que nos quedemos en la misma situación de que perdamos totalmente un lado, y uno ahí está en la disyuntiva de decir, bueno, ahí si sigo o no sigo. Yo creo que en lo personal, si tengo una situación tan de ese tipo, yo prefiero parar porque el parar me permite después hacer los análisis de imágenes y todo con mucho más facilidad después, y el seguir no me agrega nada más que por ahí, la incertidumbre que por ahí podamos lesionar más. De hecho, hay un caso que yo operé y que lo terminó operando Gabriel, que fue una cosa así. Yo decidí parar ahí para analizar así que yo creo que pararía y eventualmente tomar alguna medida, como puede ser si alguna hemilaminectomía para analizar. Sí, no, sin duda hay que parar. El tema de esperar es que ustedes saben que las concusiones pueden durar horas. O sea que por timing no es tan fácil decidir, salvo que no tenga evidencia de la anatomía por lo que está viendo el cirujano, ¿no? Pero por lo menos desde el punto de vista funcional no es tan fácil decidir si lo que está pasando es una contusión o una concusión. El timing no alcanza para eso. O sea que no es que hay un tiempo adecuado para esperar y a partir de ahí uno decide si no, esto es contusivo y entonces me comporto de esta manera. De todas maneras, observar un breve periodo me parece bien, tanto sobre todo desde el punto de vista electrofisiológico, y bueno, si la cosa no mejora, sobre todo si esto produce, como suele producir, un disappearance, no una mera caída del potencial, sino usualmente lo que pasa acá es que los potenciales se pierden. Yo creo que hay que hacerle lugar a la médula, hay que hacer una descompresión y abogo, yo sé que es una opinión discutida, pero los protocolos nazis lo apoyan, los estudios experimentales en cerdos lo apoyan, el uso de metilprednisolona como neuroprotector en estos casos. Esa era la pregunta del uso de corticoides. Ahora, tengo una pregunta, Martín. Hace mucho énfasis, muchas veces, por lo menos lo has repetido en 2 o 3 oportunidades, concusión versus contusión. Sí. ¿Cómo uno lo puede diagnosticar? ¿Es en base a la evolución natural o hay alguna metodología para poder concretar, digamos, la diferencia entre contusión y concusión? El diagnóstico clásico es esencialmente clínico, se puede apoyar obviamente en imágenes y neurofisiología también. A ver, el ejemplo típico de la conclusión es el jugador de fútbol americano
que lo taclean y cae tetrapléjico, está descrito en la literatura. Yo me he dedicado a leer literatura de trauma medular para después hacer el traslado a lo que pasa en la cirugía. Hay casos descritos, documentados de tipos que han caído tetraplégicos 15 minutos y a los 15 minutos mágicamente todo el mundo empiezan a mover. Se levantan, se levantan y siguen jugando. Eso es una típica concusión medular, ¿no es cierto? Obviamente la contusión medular es algo que va a dejar una secuela y que va a tener clínica durante días, semanas, etcétera, etcétera. Pero la ventana temporal no es tan fácil, porque hay concusiones que duran 24 horas, o sea que yo lo que planteaba es, dentro del quirófano, en el momento de tomar la decisión, no hay un timing, no hay una frontera clara entre una cosa y la otra. Lo que pasa que también la diferencia es el paciente que cae y todo eso en estado de vigilia. Acá tenemos un paciente totalmente dormido. Acá tenemos un Son paciente dos escenarios diferentes. dormido donde dependemos mucho de la neurofisiología, que va a bloquear, el efecto de la conclusión es bloquear la conducción, y aún si le hacemos un wake-up, ¿no es cierto? Si todavía está bajo el efecto de la conclusión, va a estar con clínica. Sí, lo mismo, comentar un caso, no es un artículo ni de fútbol americano, sino que a veces el fútbol argentino es un poquito más violento que el fútbol americano. Y sobre todo el de countries. Y en caso sí, es peor que el fútbol profesional. Se dan tremendamente. Una caída muy violenta de espalda lo dejó tetrapléjico durante aproximadamente 15 minutos. No volvió a jugar por el susto que todos nos pegamos, lo sacamos y al ratito empezó a caminar o se despertó, pero en ese momento no movía absolutamente nada. Lo estudié y era un conducto cervical congénito que contribuyó, creo, a la causa de ese poco espacio medular para que este hombre haya sufrido ese evento, ¿no? Martín, o sea que teóricamente uno tendría que, por un lado, parar la cirugía y comenzar con tratamiento con corticoides, intra y post. Sí, el tratamiento con corticoides tiene una ventana de utilidad demostrada que es no mayor a 6 horas e idealmente dentro de las 3 horas. O sea que no hay por qué empezar la infusión a los 5 minutos, digamos, del evento. Uno puede tomarse los primeros minutos para ver qué pasa, si hay recuperación de los potenciales, etcétera. Yo diría que por ahí una frontera útil es pensar en las posibles complicaciones vasculares de algo que está ocupando espacio dentro del canal. Nosotros sabemos que si algo está ocupando espacio del canal, uno de los efectos secundarios de eso puede ser la compresión vascular y que se sume al daño compresivo el isquémico. Y ahí sí tenemos un timing. La médula aguanta 15 minutos, más o menos, 20 minutos, no mucho más, ¿no es cierto?, con oclusión vascular. O sea que yo diría que si después de 15 a 20 minutos, e independientemente de la discusión conclusión-contusión, simplemente por el riesgo potencial de que haya una isquemia medular después, yo ahí sí al paciente lo descomprimiría y por supuesto como coadyuvante de la descompresión y de los efectos estructurales sobre la médula lo metería en un protocolo NACIS 2, ¿no? Bien, ok. Vamos a proseguir entonces para terminar con el caso. Nosotros hicimos una laminectomía de T6, se drenó el hematoma, se hizo un Valsalva que evidenciaba filtrado de líquido cefalorraquídeo, se hizo una reparación. En ese momento recupera potenciales motores a un 20% de lo que era la respuesta inicial. Se hace un Staniara, un wake-up test positivo. Se decide interrumpir la cirugía y hacer un protocolo de NACIS 3. Cuando sí Staniara positivo, ¿qué? Movía. ¿Perdón? Movía. Okay. Posteriormente la paciente no presentó ninguna evidencia de clínica neurológica, por lo que se programó la cirugía para finalizar la cirugía en un segundo tiempo. ¿A cuánto tiempo finalizaron la cirugía? A la semana. A la semana, y durante la semana había... No, exactamente. Okay. Una pregunta, ¿movilizada con fuerza totalmente conservada o algún déficit tenía? No, en el Staniara sí presentaba un movimiento leve, pero después no tuvo problemas, no tuvo déficit. Bien. Convengamos, ¿no? Sí. Muy brevemente, que salvo en situaciones muy particulares, el wake-up es una técnica donde el paciente todavía no está completamente lúcido, su cooperación no es la ideal, y hacer un examen neurológicamente fino
es prácticamente imposible, ¿no? O sea que lo que uno puede ver son cosas relativamente groseras. Creo que no se puede comparar el examen del Estañara, que es un poco por presencia o ausencia de déficit, con el fino examen neurológico que uno le puede hacer una semana después, ¿no? Santi, ¿querés hacer una pregunta? Sí, le hago una pregunta. Si el paciente se despierta y mueve las piernas, todo, ¿conviene hacer el protocolo de corticoides después? ¿Influye, nos ayuda en algo o no? ¿O lo llenamos de corticoides sin sentido? Si el paciente se... A ver, es esperable que si el paciente realmente revierte su situación, supongamos que estamos ante una concusión y que la concusión es de breve duración como son muchas, lo esperable es que cuando vos lo superficializás al paciente, los potenciales, antes de que incluso de que el paciente se despierte, se vayan normalizando. Si vos entras a un nivel de características de los potenciales que está dentro de la seguridad y el paciente mueve adecuadamente, probablemente uno pueda dejar, digamos, de tomar conductas adicionales y asumir que eso fue una concusión. Porque esto es, como siempre, uno pone en la balanza de la intervención con esteroides en altas dosis. Muchas veces está indicada, es necesaria, muchas veces es beneficiosa, pero no es gratuita. Aumenta el riesgo de infecciones, etcétera. O sea, si uno está muy persuadido por la franca mejoría en los potenciales y el wake up de que el episodio revirtió, probablemente la indicación de hacer un NACIS 2 se diluya. Me parece un punto interesante que se dio acá porque te sacaron algo que no nos lo sacaste, que es el tema de que cuando tenemos la situación, en la medida que la cirugía no sea tan larga, esperar el resultado final antes de introducir el NACIS intraquirúrgico, que muchas veces es lo que uno tiene de resistencia, ¿no? De ver que fue capaz que no era necesario y cargarse todo lo que implica. Así que, bueno. Sí, hay algunos autores que realmente ponen en duda la utilidad del NACIS. Sí, sí, la utilidad y, bueno, el riesgo inherente. Sí, pero la utilidad del NACIS en su momento fue demostrada, insisto, hay trabajos experimentales, estoy de acuerdo con el timing. Lo que pasa es que el NACIS, tenemos que recordar algo, tiene una ventana de tiempo. O sea, si nosotros aplicamos, por ejemplo, el paciente de la vertebrectomía, ¿no?, que vos presentaste, no se hizo NACIS en ese momento, y después terminaron poniéndole dexametasona en la sala, lo cual es absolutamente inútil porque es tardío, porque sí tiene todos los riesgos de infección intrahospitalaria, etcétera, que tienen todos los corticoides, pero ya está fuera de ventana. O sea, yo lo que planteo es acordarse que el NACIS sirve dentro de las primeras 6 horas de trauma medular, y sí, es mejor dentro de las primeras 3 horas. Pero uno puede esperar esas 3 horas. Como 6 horas, digamos, es el periodo de una cirugía máxima. Casi siempre vos vas a entrar en el periodo de poder tomar ese análisis en el postoperatorio inmediato. Nosotros lo usamos, el tema es el paciente ese que se despertó Claro, bien. claro. Tenemos todo el trauma medular, uno lo usa, porque está en el protocolo, pero el tema es ese paciente que se recupera. En el protocolo de la SRS, del Comité de Mortalidad, acerca de las implicancias neurológicas, lo toman el NACIS como una forma, digamos, del tratamiento ante la caída de potenciales. ¿Verdad? Bueno, bien. Una pregunta corta. Perdón. Yo no voy a poner en discusión el tema del NACIS porque cuando hay una lesión neurológica creo que lo usamos todos. El tema es, si mal no recuerdo, no era contraindicación, pero no estaba indicado, por ejemplo, en embarazadas, en heridos de proyectil de arma de fuego y en niños. No sé si lo utilizan en niños frecuentemente cuando hay casos de caída de potencial o lesión neurológica. Embarazadas no te puedo contestar porque no tengo, pero en niños lo usamos sin ningún problema, o sea, no lo consideramos una restricción. Lo que sería una no indicación del NACIS es cuando uno tiene fuerte sospecha de que el mecanismo es vascular. Porque vos hablaste recién de frente a daño neurológico, sí, ¿no? Pero tenemos diferentes mecanismos de daño neurológico. Si uno tiene una fuerte sospecha de que el mecanismo es vascular, el protocolo NACIS ahí no tiene la menor indicación porque no va a ser de ningún beneficio para el paciente. Gracias.
Bien, proseguimos con un último caso. Vamos a ser breve, así le damos tiempo. ¿Seguimos coordinador o no? Ya estamos, si queremos paramos acá y punto. ¿Está el próximo? ¿Está toda la gente? 5 minutos. Ok, en 5 minutos entonces, Bueno. presenta tu último caso. Esta es una paciente de 12 años con antecedentes de una cirugía por escoliosis idiopática, 8 meses previos, que durante la cirugía había tenido una caída de potenciales con paraplejía, retiro del implante, se abandonó el procedimiento y se la observó con corset. Tenía un trazado deficitario con signos irritativos L4 L5, con una indemnidad de la vía sensitiva y signos piramidales izquierdos. Se decidió hacer la cirugía. Durante la cirugía se tuvieron los potenciales. Durante la corrección se evidencia una esencia de los potenciales en el momento que estábamos haciendo la corrección. Bien, ese es el cuadro, o sea que la paciente ya había tenido una cirugía previa Con caída de con potenciales. caída de potenciales, o sea que estamos hablando de una médula no sensible, súper sensible. Sí. Correcto. Vamos a empezar por el extremo izquierdo. ¿Qué pensás? No, bueno, obviamente, pienso que obviamente hay un mecanismo vascular, probablemente. Revertiría la maniobra y vería qué pasa. ¿Sí? Ahora, me gustaría saber qué maniobra hacen ustedes para reducir, porque también depende de eso, si qué maniobra estaban haciendo, ¿de rotación, Una de desrotación. bloque, o segmentaria? No, de rotación. ¿Segmentaria era? Sí. ¿Un nivel o No, conjunto? todo completo. Bien. Martín. Sí, ¿qué pasaba con los somatos? La verdad no sabría responderte. O sea, tampoco es un caso mío este. Porque es lo que, como dijimos, ayuda para distinguir el mecanismo, ¿no? Ese registro calculo que debe ser un tibial anterior, pero bueno, a ver, volver al anterior. Se ve bien el potencial de un lado, el que está en azul, el otro, en realidad, hay mucha alterna en los dos registros, pero se esboza dentro de la alterna más o menos con un poquito más de latencia, una deflexión en el medio del trazado negro, que es un potencial más pobre ya de por sí, ¿no? En la desrotación, lo esperable es una elongación de las afluentes de la espiral anterior, y el mecanismo más implicado es un mecanismo vascular. Ahora, esta es la desrotación y todas las maniobras de corrección son típicamente lo que se puede encuadrar en cambio de señal reversible. O sea, es justamente una de las circunstancias en las cuales el monitoreo nosotros puede regular la maniobra quirúrgica, generar una intervención que implique deshacer camino hacia atrás, ¿no es cierto?, y evitar el daño permanente. De hecho, de alguna manera nosotros nos atribuimos con cierta resistencia de los cirujanos el hecho de que limitamos a veces el grado de la corrección y les decimos: paren, porque quieren dejar un granadero, pero van a dejar un granadero parapléjico. No se está bancando este grado de corrección. Aflojemos el sistema, disminuyamos la corrección. Y eso muchas veces implica el retorno de los potenciales a un nivel aceptable, tal vez que el cirujano no logró la perfección estética que buscaba, pero que el paciente sale caminando. Mariano, ¿qué pensás sobre yo estoy de acuerdo con la filosofía de él, pero a lo mejor tu filosofía es diferente. Este paciente es de Gabriel. Sí. Este paciente antes de Gabriel fue mío. O sea, él quiso creo que es un paciente, una chica que yo la operé en el hospital, una curva de esa que es un pedacito de torta, para operar perfecto, uno operando cómodo, y en el proceso de palpación, creo que era del pedículo T11, porque uno se acuerda de estas cosas, en el proceso de palpación, que uno hace un pistonaje, al hacer el pistonaje levanto así, y el palpador se medializa un poquitito y entra justo entre los amarillos. Y ¡ting! Y le di un golpecito a la medio que no fue intenso. Yo lo percibí, le pedí al neurofisiólogo que me diga si había pasado, me dijo no, y al ratito me dijo sí, que apareció una marca simétrica.
Entonces, en ese caso yo decidí parar, porque quería analizar lo que pasó, y bueno, mejor es parar, aunque había registro de los dos lados, pero un poco asimétrico, hay que parar y estudiarla. Y expliqué a los papás que parecían haberlo entendido muy bien, pero no, digo, lo esperamos la semana que viene con una situación más clara. Lejos de eso, se fueron del hospital, me hicieron juicio y se fueron y terminó con Gabriel, que obviamente Gabriel el otro día me dijo, mira, tengo acá. No, el otro día vino bastante tiempo después. Pero terminó operando él un tiempo después con una curva que había aumentado y tuvo este registro. O sea, como yo conocí el antecedente del paciente, sé que la causa está en que quedó un elemento neurofisiológico residual, que clínicamente no tenía mucho. Y bueno, trataría, obviamente, como en los otros casos, de ir negociando con la neurofisiología hasta terminar de acomodar la curva, pero no pararía la cirugía porque conozco todo el antecedente. Ok. Sí, ¿querés decir algo? No, quiero hacer un comentario final a propósito del lindo caso que mostró Mariano de la vertebrectomía, donde sobre el final de la cirugía los potenciales motores vuelven, pero vuelven muy bajitos. Sin embargo, el paciente quedó con un déficit. Y esto lo quiero recalcar porque es un ejemplo típico de que el famoso criterio todo o nada, appearance, disappearance, ¿no es cierto?, presencia o ausencia del potencial motor, es un criterio peligroso. No hay que esperar a que los potenciales desaparezcan totalmente, salvo cuando desaparecen abruptamente y no podemos prevenirlo. Si el potencial se va cayendo, es mejor usar algún cutoff cuantitativo. Nosotros usamos un cutoff de caída mayor de 80. Porque fíjense que este paciente recuperó en un nivel inferior al 20%, ¿no es cierto?, sobre el final de la cirugía, pero sin embargo quedó con un déficit. O sea que la mera presencia de un potencial minúsculo no garantiza la indemnidad corticoespinal. Nada más. Gracias. Bueno, se le hizo metilprednisolona, se hizo un wake-up test que el paciente movilizaba. A los 30 minutos se evidencia corrección de los potenciales. Se continuó con el procedimiento y la paciente no tuvo clínica neurológica postquirúrgica. ¿Cómo interpretas entonces este cuadro al que presentas? ¿Fue por querer corregir mucho? Sí, lo consideramos así. Es preferible perder corrección, exactamente, ser humilde en la corrección y no querer una radiografía perfecta ante un paciente con un suceso neurológico anterior, porque la verdad es que eso a veces te puedes ver muy complicado en un contexto muy complicado. Ok, no, yo para señalar directamente y para cerrar esta mesa, el ASRS ha publicado la data, digamos, del Comité de Morbimortalidad acerca de las complicaciones neurológicas en cirugías pediátricas. Y en realidad en estos últimos 15 años, generalmente la complicación neurológica en cirugía de deformidad pediátrica está por debajo del 1%, aunque con la tendencia de subir. Está en 0.7, ahora está en 0.9%, pero tomando en cuenta de las 20.000 cirugías pediátricas que se hacen en el mundo, en realidad la cantidad y número de casos del 0.2 en realidad es bastante importante. Y tener en cuenta, ellos sacaron en conclusión que hay dos patologías generalmente las que más implicancia neurológica tienen, que son las cifoescoliosis congénitas y la espondilolistesis displásicas. ¿Pablo? No. Bueno, estamos cerrados la mesa, muchas gracias, disculpen por la tardanza, pero bueno, este es el contexto que tenemos. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, una mesa muy, muy interesante para